Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy les vamos a hablar de la increíble historia del cine y en particular de los hermanos Lumière. El cine hoy en día es una industria multimillonaria que produce miles y miles de millones de dólares y todavía nuestra principal distracción son o ver películas o ver videos en televisión que se originan de este invento. Todos esos videos que vemos por el celular y por internet tienen su origen en esta invención del cine. Y vamos a comenzar nuestra historia. Miren, el hombre ha querido reproducir desde la prehistoria tanto los sonidos como las imágenes en movimiento, no solamente las imágenes fijas. Si vemos esta imagen de un jabalí en las cuevas de Altamira, vean que el jabalí pareciera que tuviera 8 patas y no, es un jabalí que trata de simular que está en movimiento, por eso se le ven 8 paticas, unas como más adelante y unas más atrás, como si se estuviera moviendo. Pero esa representación del movimiento no se hace realidad sino hasta el siglo XIX. Desde la Edad Media existía una cosa que se llamaba la cámara oscura, que en una cámara oscura se dejaba entrar luz por un orificio y se plasmaba en un sitio, en una pared o en un material sensible alguna imagen, y se dice que muchos artistas connotados. Se especula que algunos artistas como Leonardo da Vinci utilizaron eso en algunas de sus obras. Pero ya en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, que un señor que se llamaba Nicéforo Niepce comienza a utilizar ese cuarto oscuro con cierto éxito. Vean esta imagen que les mostramos ahí, que ya más o menos se ven esas paredes bien. Pero al poco tiempo, como en el año 1834, interviene otro personaje, también francés, que se llamaba Louis Daguerre, y ya crea lo que se llama el daguerrotipo, que en una caja se podían tomar imágenes. Vean ahí algunas de las imágenes que se tomaron con este daguerrotipo original. Pero esas imágenes, y es un tema muy importante para la producción del cine, tenían un tiempo de exposición. Es decir, si iban a tomar una foto, tenía que estar todo quietecito, minutos, incluso a veces hasta 10 minutos, dependiendo de la luz y de otros factores, pero eran cosas que tenían mucho tiempo para que se plasmara la imagen. Después viene un adelanto interesante, que es de un inglés que se llama William Table, que inventa el calotipo o el table tipo, que ese ya lo que tiene de original, aunque el tiempo de exposición era igual o mayor que el daguerrotipo, pero que crea el concepto del negativo, que fue muy importante por muchos años, ya que con el negativo se podían producir muchas imágenes. Pero, les repito, el tiempo de exposición era muy lento y el mundo estaba abocado a producir imágenes, fotografías con menor tiempo de exposición. Después vienen dos personajes, uno en 1851 que se llamaba Frederick Scott Archer, que ya inventa una placa que reduce el tiempo de exposición entre 5 y 10 segundos. Y después otro que se llama Lich Madow, que lo mejora con una cosa que era gelatina de plata, más o menos del año de 1870, que todavía reduce más el tiempo de exposición. Con estas placas es con las que se retrata en el año 1898 el manto de Turín, que se descubre la imagen que está ahí a través del negativo. Pero estamos hablando hasta ahora de imágenes fijas. Y el hombre quería reproducir, la humanidad quería reproducir el movimiento. Uno de los primeros intentos los hace Edward Muybridge en el hipódromo de Sacramento. Imagínense, fue un experimento que empezó con 12 cámaras, pero al final con 24 cámaras fotografía con 24 fotos diferentes el movimiento de un caballo. Y ya eso comienza a causar la sensación de movimiento. Pero viene otro, que por el nombre es hasta divertido, que inventa lo que se llamó el fusil fotográfico, que se llamaba Etienne Marey en Francia, que inventa este fusil que era capaz de tomar 12 fotos por segundo. Y aquí viene otro concepto muy interesante. Para producir el cine es muy importante saber lo que es la persilencia de la retina, ya que nuestra retina, la imagen, dura como 1/10 de segundo. Nosotros lo que vemos no es una película continua, aunque sea redundante el término. Nosotros no estamos viendo, la imagen que ustedes están viendo en este momento no es continua, sino su ojo va produciendo 10 imágenes por segundo, así que la va procesando el cerebro. Por eso el cine tiene que tener imágenes que sean más rápidas que 1/10 de segundo para simular el movimiento. Pero todavía no se había inventado una cosa importantísima, que fue lo que se llamó el celuloide. Y el celuloide permite abaratar por una parte los costos
y ya no se necesitaban usar tantos químicos para producir la foto, porque estas fotos que estamos hablando hasta este momento, se tomaba la foto y las placas se metían en unos sitios con unos ácidos y unas cosas y se producían los negativos y las imágenes. Pero con el celuloide ya no. Y nace, por cierto, esa industria que todos conocemos o conocimos, que fue las industrias Kodak, que las hace este señor Eastman, que el lema era: usted aprieta el botón y nosotros hacemos el resto. Porque el que compraba una cámara de esas que ya venían cargadas con su rollo, simplemente apretaba el botoncito y después que se terminaba el rollo, llevaba la cámara completica, la revelaban y le devolvían las fotos por una parte y la cámara cargada de nuevo. Pero vamos a ver quiénes eran nuestros personajes principales en esta historia, que son la familia Lumière. Nosotros conocemos los hermanos Lumière, pero es toda la familia Lumière. La familia Lumière vivía en Francia, en un sitio que se llamaba Besançon. Y en el año de 1870, cuando había esa guerra franco-prusiana, ellos se mudan a Lyon, más al sur. Y el papá de la familia, que era Antonio o Antoine, era fotógrafo profesional y él monta su taller de fotografía en Lyon y le va muy bien. Él tenía 2 hijos, el mayor que se llamaba Augusto, que había nacido en 1862, y el otro, el menor, se llamaba Luis, que había nacido 2 años después, en 1864. Y él tiene su taller de foto en Lyon. Y a este muchacho Luis, el hijo menor, se le ocurre una cosa, que inventa una placa de esas fotográficas que tenía poco tiempo de exposición y la patentan. Y entonces este señor Antonio, monta una fábrica para producir esas placas y es todo un éxito. A los pocos años ya vendían más de 3 millones de francos de la época, que no les quiero ni contar cuántos millones de dólares al año serían eso. Se convierte en una familia muy próspera. La fábrica llega a tener 260 obreros, tenía como 6.000 metros cuadrados y les va muy bien. Pero cuando llegamos al año de 1894, a este señor Antonio lo invitan a París para una demostración de kinetoscopio de Thomas Alva Edison. El kinetoscopio ya era un aparato que reproducía imágenes en movimiento, vamos a decir películas, pero era para una sola persona. Era un aparato que uno se ponía así y le daba vuelta a una manilla o algo y uno iba viendo una película. Y hay algunas películas famosas en kinetoscopio. En particular hay una que se llama El Beso, que es el primer beso que se hace en el cine, y otra que se llama Sandow. Es como un fisioculturista haciendo piruetas. Pero este señor Antonio ve eso y queda impresionado. Y él tenía una fábrica de fotografía y tenía a los 2 hijos que eran un par de genios. Entonces cuando él regresa a Lyon, le dice a los hijos, les cuenta y les dice: tenemos que sacar las imágenes de la caja. O sea, el kinetoscopio era una caja y uno veía las imágenes dentro de una caja, y él le dice a los hijos: tenemos que sacar esas imágenes de la caja. Entonces comienzan a trabajar en eso, y otra vez a Luis, el menor, más o menos se le ocurre y patenta en febrero del año siguiente, de 1895, lo que se llamó el cinematógrafo, que si ustedes ven en la patente decía que era un aparato para obtener y visualizar impresiones cronofotográficas. Y comienzan a filmar las primeras películas. La primera que filman es la salida de la gente de su fábrica, la salida de los obreros de la fábrica Lumière, una película que dura 45 segundos, y la filman y ya la reproducen en marzo. El cinematógrafo lo habían patentado en febrero y en marzo ya proyectan esa película. Pero comienzan a prepararse para un estreno en París. Y el 28 de diciembre de ese año hacen una invitación. Se consiguen a un pintor que se llama Henri Brissot, que les hagan este afiche bellísimo, como ven ahí, que podríamos decir que es el primer póster del cine, el primer póster que se hizo para invitar a la gente a ver una película. Entonces van en el Boulevard de los Capuchinos, en París, al Gran Café, en el Salón Indio, y se reproducen varias películas. Vean la invitación con el menú, vamos a decir, con el programa de las películas que se iban a pasar. Van 33 personas y se reproduce esta salida de la fábrica Lumière ante los ojos asombrados de la gente. Entonces, esta familia Lumière comienza a hacer cines en París, en Bruselas, en Londres, en Nueva York, y a reproducir películas. Podemos decir, entre las películas más emblemáticas de ellos, aparte de esta, que es la primera, tienen una que se llama El Regador Regado, que tiene el gran mérito de ser la primera película cómica de toda la historia de la humanidad. Pero tienen otra, que es La llegada del tren a la estación, que la gente se asustaba cuando veía ese tren que se le venía acercando por la pantalla.
Pero hay otros inventores que están cerca del invento o que de alguna manera lo copian y se empiezan a producir otros aparatos que también hacen películas. En particular vamos a mencionar el vitascopio y el bioscopio. El bioscopio es producción en Alemania por Max Skladanowski, a quien se le atribuye la invención del cine, ya que la primera proyección la hizo antes que los hermanos Lumière, el año de 1895. Pero eran imágenes que no duraban sino 10 segundos. Y tiene una película famosísima de un canguro boxeando, y el vitascopio, al final Edison lo patenta, lo producen otras personas, pero Edison lo patenta y se hicieron muchas películas. Pero entonces nacen los cineastas, nace lo que llamamos el séptimo arte, y vienen los grandes productores. Podemos mencionar primero a una dama que se llamó Alicia Guy, que hizo lo que se llamó el cine narrativo, las primeras películas. Cine narrativo era que cuentan una historia a través de una película. Les aclaro que estas películas duraban pocos minutos en ese momento. Y esta señora Alicia Guy tiene esta película que se llama El hada de los repollos. Pero hay un personaje que a mí me llama mucho la atención que se llama Georges Méliès, que era un mago de oficio. Y cuando él ve la representación de los hermanos Lumière en París, él se mete en ese mundo del cine y se le debe a él, que es el creador del primer cine que podríamos llamar de ficción. Y él comienza a hacer trucos, montajes, efectos especiales y hace una película famosísima que estoy seguro que todos ustedes han visto este póster alguna vez, que es El viaje a la luna, inspirada, pues no es la historia de Julio Verne de la Tierra a la Luna, pero inspirada en una gente que mandan en un proyectil en un cañonazo a la luna, y es la primera película de ciencia ficción. Pero bueno, siguieron desarrollándose el cine. Si me queda mencionarles una que a mí también me llamó la atención, que se llama El gran robo al tren. Son películas que duraban 12 minutos o así, que también tiene una serie de efectos o cosas especiales que se muestran varias escenas a la vez, pero sobre todo creo que la más impresionante es de un personaje que le dispara a la cámara, como si le disparara al público, y eso impresionaba a la gente cuando ve al señor con el revólver así apuntándoles de frente en una pantalla grande. Y bien, ya después la historia del cine es conocida de todos, ya a partir de 1910, 1914 se comienzan los largometrajes, películas de más de 1 hora. Hoy en día las películas tienen un promedio de 2 horas de duración. Y les repito, ha sido por muchos años el medio de entretenimiento más importante de la humanidad y sigue siéndolo a través de sus derivados, que son los videos. Ese era el programa que les queríamos hacer hoy y vamos ahora a nuestra acostumbrada sesión educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Miren, amigos, para el mundo clásico, el mundo griego, había 6 artes, que eran la pintura, la música, la arquitectura, la escultura, la literatura y la danza. Pero en 1911 un crítico de cine italiano que se llama Ricciotto Canudo dice que el cine es el séptimo arte y así se ha quedado. El arte es difícil de definir, pero es una forma de expresar y transmitir ideas y sentimientos o de expresar uno lo que siente por dentro. Y el cine es una gran expresión artística que nos permite compartir lágrimas y emociones a todos en una sala o a todos frente a un televisor. Si queremos hacer una reflexión de esta vida de los hermanos Lumière, fíjense que fue un trabajo en equipo. Yo me atrevo a decir que Luis, el hermano menor, fue quizás el que más aportó, más inventiva, pero todos compartieron méritos. En general la gente cuando habla de los hermanos Lumière no está pensando quién puso más y quién puso menos, si fue el papá que montó la fábrica o a Luis que se le ocurrió lo de la placa y lo del cinematógrafo, sino que es una familia que trabajó en equipo. Y ese es el mensaje que les podemos dar en este Educando a Nuestros Padres, que el trabajo en equipo es esencial e importante. Siempre va a haber alguien que produzca un poco más y siempre va a haber alguien que produzca un poco menos. Pero mientras todos estemos orientados al mismo objetivo, el trabajo en equipo es la forma más eficiente de desarrollar ideas y cosas. Muchísimas gracias, muy buenas noches, los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.